Muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso de Epistemología, Teorías y Pensamiento Contable. ¿Cómo les va? Bien, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a dar 5 minuticos para que ustedes puedan hacer la inscripción. Voy a compartirles el chat. En el chat voy a compartirles el link para hacer la inscripción oficial a este encuentro, tercer encuentro B-Learning, a efectos de tenerlos en cuenta para los 25 puntos que son parte de la motivación para los estudiantes que participan en este encuentro. ¿Ok? Vale, profe, muchas gracias. Entonces, por favor, son tan amables y revisan. Es un formatico de Google, un compartido, y ustedes anoten cuidadosamente todos sus datos. Estos datos se reportan directamente a un link a nivel nacional y el director del curso, en este caso el profesor René Paredes Estave, toma sus datos y les otorga los 25 puntos. Entonces, por favor, a medida que van llegando, son tan amables y se registran en este link, por favor. Si el formato les pregunta cuál es el tutor acompañante, no olviden, por favor, mi nombre es Álvaro Bernal Rojas. Yo soy el tutor acompañante para esta sesión, este tercer encuentro pedagógico B-Learning. Muy bien por la puntualidad de Nelson Hoyos, de Paola Nivia, de Loren en Soatá. Me place que, a pesar de las dificultades, ustedes tienen todo el ánimo para poder compartir estos escenarios académicos que ofrece la UNAD. Claudia, también bienvenida. Cuando comparta pantalla, que ya lo voy a hacer cuando comparta pantalla, no sé si la herramienta Zoom me deja ver el chat. Si no, pues, y si tienen sonido ustedes, pues maravilloso, porque entonces podemos interactuar. Nelson, Paola, Claudia, por favor, son tan amables y me confirman si están viendo la pantalla, mi pantalla, por favor. Sí, señor. Nelson Hoyos confirma que sí estoy viendo. Se llama ECASEN, Programa de Contaduría.
Programa de contaduría. Perfecto, muy bien, vamos a compartir. Recuerden que este material lo prepara el director del curso a nivel nacional. En tal sentido, quisiera como tutor acompañante de este e-learning, mirar como la apreciación que ustedes han tenido del curso hasta donde vamos, ¿ya? Para ubicar y contextualizar la presentación que hoy quiere compartir y que quiero compartir con ustedes en este e-learning. Nelson, en la parte especialmente pues teórica, porque este curso es bastante teórico. Normalmente el curso arranca con una parte histórica, ¿cierto? Una parte histórica de cómo fueron los pensadores, por qué se inició la contabilidad, quiénes iniciaron a llevar contabilidad, por qué la necesidad de llevar contabilidad. Después vinimos profundizando en lo que tiene que ver con las normas internacionales de información financiera. ¿Es así, Nelson? Los escucho, por favor. Llevamos 2 unidades, ¿correcto? Llevamos 2 unidades evaluadas. Arrancamos la tercera unidad. Esto casi para todos los cursos es estándar. La tercera unidad de todos los cursos de 3 créditos arranca el 11 o 12 de abril. Y por eso hacemos este encuentro para efectos de darle el horizonte al estudiante de para dónde van las actividades evaluativas de esta unidad, ¿correcto? Sí, señor. Nelson Hoyos aquí al habla. Sí, así como su merced lo referenciaba, iniciamos obviamente con la historia, luego los pensamientos y creo que lo más importante es que no, como su merced mismo lo decía, nos podamos ubicar, porque de todas maneras la contaduría pública ha sido una materia, o perdón, una profesión que primero que nada tiene muchas salidas, segundo es un aporte muy valioso como sociedad porque pues nosotros necesitamos recordar que para todo se necesita un método y la contaduría pública tiene la ventaja que nos enseña a utilizar esos métodos. Por eso, cuando vimos la primera unidad que era historia, nos dábamos cuenta que desde casi prácticamente el principio de la civilización humana, teníamos los conocimientos contables, obviamente pues bastantes iniciales, pero había programas que le permitían a cada una de las sociedades poder desarrollar un sistema que les permitiera saber realmente qué manejaban en su comercio, en su actividad diaria, aún en su sociedad. Y pues esto es lo que hemos logrado hasta el momento y el avance que hemos tenido pues nos puede traer incluso a que hoy en día a un país como Colombia que le fue tan difícil tener un estándar no solamente nacional, sino internacional en el manejo de cuentas. Hoy estamos con las normas internacionales de información financiera, eh, tratando de igualarnos a la globalización que hemos empezado en 1991 y que hasta ahora contablemente se está viendo asentada. Muy bien, Nelson. Me parece muy centrados sus argumentos y se ve que lee, se ve que también por la práctica, seguramente en la empresa donde trabaja, pues tiene un léxico muy técnico ya y eso es muy importante para darle arranque a su profesión. Como decía Nelson, entonces nosotros miramos o tenemos un referente para la contaduría pública a nivel mundial, que es un señor que se llamaba Fray Luca Paciolo, ¿cierto? Ese señor Fray Luca Paciolo sentó las bases de la contabilidad en cuanto tiene que ver con que se inventó el cuentico entonces de la cuenta T, que después no fue tan cuentico, que después fue el fundamento de la contabilidad, de cómo eran las entradas, cómo eran las salidas y cómo era el saldo. Y este señor era italiano, ¿cierto? Bueno, y era un fraile. O sea que uno puede deducir sin temor a equivocarnos que por donde entraba la contabilidad rápido a una empresa como la empresa de la fe, porque pues honestamente la religiosidad y el imperio romano ha sido imperio por sécula seculón, ¿correcto? Entonces la misma iglesia católica
necesitaba iniciar a llevar las cuentas, porque de pronto, necesariamente, toda empresa que se funda necesita mirar cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, en qué se gastó, dónde está la plata. La pregunta es, ¿dónde está la plata? Y otra pregunta que resuelve la ciencia ya, la ciencia. Nosotros no estamos estudiando, apreciados estudiantes, no estamos estudiando contabilidad. Y yo le digo a mis estudiantes con absoluto respeto, contabilidad financiera o principios de contabilidad o contabilidad sistematizada, eso lo estudiamos en el SENA o se estudia en el SENA. Nosotros en la UNAD estudiamos una ciencia que se llama contaduría pública. Con ese fundamento de Luca Pacioli, nos hemos sostenido, pero muchos años, porque él fue el que nos indujo a hablar de los activos, de los pasivos, del patrimonio, de cómo la empresa respondía a través de la contabilidad si realmente su objeto social era rentable o no era rentable. Porque a qué empresario no le gusta desde ese entonces hasta hoy saber si su empresa ganó o perdió en determinado momento, ¿correcto? Y ya entrándonos al tema que nos atañe, ¿para qué la contabilidad como tal, a dónde nos lleva o por qué llevar contabilidad al interior de una empresa? Solamente estamos en el primer semestre y el concepto aquí es obviamente eminentemente teórico, pero ya pueden ustedes con lo que han leído visionar, como lo ha manifestado muy bien Nelson Hoyos en sus aportes que ha hecho en este momento, que la contabilidad nos permite internacionalizarnos, ¿sí? ¿Correcto? Nos permite internacionalizarnos y que esa contabilidad necesariamente tiene que producir al interior de la empresa unos estados financieros. Es como el objeto central de esta tercera unidad, de esta conceptos teóricos que hoy vamos a compartir. Vamos a producir unos estados financieros que nos permitan tomar decisiones. A todos los stakeholders, ¿sí? Stakeholders son aquellas personas que de una u otra forma tienen que ver con el entorno de la empresa. Hablo de los socios, hablo de los proveedores, hablo de los clientes, hablo de los inversionistas. Entonces, todos ellos necesitan de la contabilidad, ver la contabilidad de la empresa para decir si hoy en el mundo globalizado invierten o no invierten en una empresa. De ahí la importancia, la superimportancia que este primer paso que ustedes dan, este curso, digamos, que es el abrebocas de la ciencia contable como tal, les permita tener los fundamentos de la norma internacional financiera, de las normas, porque son varias, y de las normas internacionales de la contabilidad, que son las NIC, para poder darle como esa forma de globalidad que necesita nuestra empresa hoy en día. Muy bien, bueno, entonces vamos a mirar este material con detenimiento para que nos enfoquemos en esta tercera unidad. Vamos a mirar el marco conceptual para la presentación de informes financieros. Para los estudiantes que van llegando, les recuerdo, por favor, tengan la amabilidad en el chat, les he compartido un link. Es para registrarse, es para la inscripción, es como el listado, ¿sí? Es el formato de listado para poder acceder a los 25 puntos que otorga este encuentro bilearning. Objetivo y alcance del marco conceptual. El marco conceptual para la presentación de informes financieros describe el objetivo y los conceptos para los informes financieros de propósito general. El marco conceptual se ocupa
A, el objetivo de la información financiera, las características cualitativas de la información financiera útil, la definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros y los conceptos de capital y de mantenimiento del capital. Señores estudiantes, en una palabra, lo que nosotros queremos siempre cuando vamos a mirar estados financieros, cuentas, normas, es tener el concepto, ¿sí? Mirar la parte que es definitoria, mirar como el sentar, ¿sí? Sentar las bases teóricas para que cuando vayamos avanzando en la carrera, para cuando vayamos entonces, por ejemplo, a iniciar a hacer los asientos contables en contabilidad financiera básica, en contabilidad financiera intermedia, en el laboratorio de contabilidad que está en el cuarto periodo. No digo semestre porque no utilizamos la palabra semestre, la expresión semestre, porque el estudiante aquí en la UNAD puede matricular el curso no exactamente en un periodo de 16 semanas, puede verlo en un periodo de 8 semanas, y 8 semanas pues no es un semestre. Entonces, por eso nosotros debemos acostumbrarnos en el metalenguaje de la UNAD a decir periodo académico. Cada que avancemos de un curso de lo que es el fuerte de nuestra línea contable, siempre vendrá a nuestra memoria, ¿sí?, este curso de epistemología, que la epistemología es como la ciencia del porqué, la ciencia de la razón de las cosas, dónde sentamos, qué teóricos vimos para sentarnos en determinada teoría y avanzar así en la ciencia contable. Marco conceptual para la presentación de informes financieros. El objetivo de los informes financieros de propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad. Bueno, podemos quitar la palabra entidad y coloquemos sobre la empresa, ¿sí? Sobre la empresa que informa, que es útil para los inversores o para los inversionistas, para los prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales en la toma de decisiones relacionadas con la provisión de recursos a la entidad. Esas decisiones involucran decisiones sobre ¿cuándo? Señores estudiantes, como la cuestión aquí, que la sentó muy bien desde el comienzo Nelson, es mirar la contaduría, la ciencia contable, ¿sí?, de donde estamos arrancando, pero ya como si fuésemos estudiantes de séptimo, octavo, ya terminando, entonces nos vamos a ver como analistas financieros. Nos vamos a ver como asesores, consultores, nos vamos a ver como revisores fiscales, nos vamos a ver como auditores internos o externos. O sea, es que es tan interesante y tan amplio el campo profesional, ¿sí?, de la contaduría pública, que yo quiero hacer este abrebocas como para decir que el estudiante está motivado. Y en estas épocas de confinamiento vale la pena súper motivarnos para decir, bueno, yo estoy haciendo mi esfuerzo, los estudiantes están diciendo, yo estoy encerrado, de pronto no tengo el mejor trabajo, de pronto mis ingresos se bajaron, hablando pues en lenguaje contable, ¿cierto? El presupuesto que había hecho no me alcanzó, todas esas situaciones que están pasando hoy en día por la pandemia mundial en que está metida la humanidad. Entonces está el estudiante desde hoy está visionando, ¿sí?, su carrera para decir, yo voy a aprender muy bien y voy a dominar el conocimiento porque mañana cuando sea contador público, pero que me especialice en estas áreas que hemos mencionado, que he mencionado, como la tributaria, como la financiera, como la auditoría, como la revisoría fiscal. Entonces, miren cuando vamos a tomar decisiones sobre qué más debemos tomar decisiones con base en los estados o
informes financieros. Decisiones sobre comprar, vender, mantener instrumentos de capital y deuda. B, proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito, ejercer los derechos de voto o influir de otro modo en las acciones de la administración que afecten el uso de recursos económicos de la entidad. Entonces, le iniciamos a ver la esencia de nuestra carrera, ¿cierto? Porque a través de los estados financieros yo puedo decir, para que la utilidad aumente de la empresa, necesitamos vender más. Pero para vender más necesitamos abrir puntos de venta estratégicos, ¿sí? Después de haber hecho un estudio de mercado de nuestra empresa, un benchmarking que nos hayamos comparado con otras empresas de nuestro tamaño. Y en cuanto a compras, pues en cuanto a compras tenemos que hablar en términos de calidad, en términos de crédito, porque no es lo mismo comprar en efectivo que comprar a 30 días, que comprar a 60 días. Todas esas decisiones vamos a aprender a tomarlas con base en los estados financieros. Dice proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito. ¿Cómo nos financiamos? ¿Cómo nos financiamos? A eso se refiere. O mejor, cancelemos este préstamo con este banco que lo tenemos a esta tasa de interés y mejor tomemos este otro banco que nos da una mejor tasa de interés y nos da de pronto 2, 3, 4 meses de gracia para iniciar a pagar, que eso es muy importante para la empresa. Esas cositas, ese lenguaje lo vamos perfeccionando a medida que vamos avanzando en la carrera, ¿ok? Todo va a llegar en su momento, pero este afianzamiento que hay que tener en la parte teórica y en la parte conceptual es extremadamente importante. Mire que ahí viene como esa ayuda que ustedes vienen. Este marco conceptual de presentación de estados financieros, todo está ligado. Hoy en día, nuestra ciencia contable necesariamente, imparentablemente, está ligada con la norma internacional de información financiera. Características cualitativas de la información financiera útil. Para que la información financiera sea útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, y ojo con esto porque estamos hablando de características. La información financiera es útil, es importante, es relevante en la medida que sea comparable, verificable, oportuna y comprensible. Y esas características están dadas, están ligadas a las normas internacionales de información financiera. Las características cualitativas fundamentales son la relevancia, materialidad y representación fiel. Otra vez aparece nuestra dibujito de NIF, porque todo tiene que estar ligado a NIF. ¿Qué significa? Recuerde que estamos en la tercera unidad para mirar la parte teórica conceptual de la información financiera. ¿Qué significa que la característica de relevancia de la información financiera? La información financiera es relevante. La información financiera relevante es capaz de hacer una diferencia en las decisiones hechas por los usuarios. La información puede ser capaz de hacer
una diferencia en una decisión, incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharlo o ya lo saben de otras fuentes. Y la información financiera es capaz de hacer una diferencia en las decisiones si tiene valor predictivo, valor de confirmación o ambos. Cuando encontramos al interior de una empresa, aquí queremos darle, o yo quiero darle como un poquito de imaginario, ¿no? De abrir un poquito la imaginación para decir, pero dígamelo como con un ejemplo, a ver cómo es que la información es relevante. La información es relevante, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las cuentas de patrimonio. Bueno, entonces allá los socios invirtieron, cuando arrancaron la empresa, arrancaron con un capital, ¿ya? Con un capital de 200 millones. Bueno, hoy será mucho más, porque la cosa se está, a nivel global, será en dólares o en euros, pero hagámoslo aquí con 200 millones de pesos. Para mirar la relevancia que tiene ese capital, hoy tenemos que ver cuál es el objeto social de esa empresa y a qué se dedica. Y si esa empresa realmente tiene como su horizonte definido, ¿sí? En el sentido de si esa empresa es rentable, si tiene competencia, si tiene posicionamiento en el mercado. Entonces, ese 200 millones, cuando presentamos los estados financieros, patrimonio de 200 millones, pues el número 200 millones puede ser un número frío. ¿Cuándo se convierte ese 200 millones en relevante? Cuando hacemos ese análisis, de decir, pero ¿para dónde va esta empresa? ¿Cuál es el objeto social? Este capital que invirtieron aquí, si está bien invertido, qué compraron, bueno, etcétera. Y entonces la información adquiere un carácter de relevante. Materialidad. La información es importante. Si omitirla o indicarla incorrectamente podría influir en las decisiones que toman los usuarios principales de los informes financieros, de propósito general, sobre la base de esos informes, que brindan información financiera sobre una entidad que informe específicamente. La materialidad es igual como la relevancia, algo parecido, pero estoy diciendo la materialidad es como lo físico, porque no es lo mismo que una empresa venda, ¿sí? Venda de los 500 millones que vende durante el mes, que de esos 500 millones, 300 millones los venda en efectivo y 200 los fíe. O sea, se los dé a crédito a nuestros clientes. Entonces, esa materialidad es como lo tangible. Esa información la puedo materializar. ¿Qué tan buenos son nuestros clientes para pagar? Cuando yo voy a comprar y tengo los elementos de juicio necesarios, yo digo, mire, ustedes me presentan aquí ventas de 500 millones, pero ustedes se están fiando 200 millones. Eso significa que tangiblemente, pues sí, su empresa tiene unas muy buenas ventas, pero la verdad es que miraríamos la confiabilidad de los clientes a efecto de si pagan o no pagan en los plazos dados. Materializar las cifras que presentan los estados financieros. Y que esa información financiera tenga una representación fiel. Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera no solo debe representar fenómenos relevantes, sino que también debe representar
fielmente la sustancia de los fenómenos que pretende representar. Para hacer una representación perfectamente fiel, una representación tendría 3 características. Sería completo, neutral y libre de errores. Señores estudiantes, estamos dando los primeros pasos para ver esas características cualitativas, ¿sí? Fundamentales, eso sí, de la información financiera, para tener un concepto claro cuando yo tenga que ir a hacer un análisis financiero justo, ¿ya? Porque nosotros los contadores tenemos que aprender a hacer estados financieros que reflejen realmente, que representen fielmente la situación financiera de la empresa. Que si, por ejemplo, nosotros tenemos las mismas cuentas por cobrar, ¿sí? Que son nuestros deudores clientes, pero que esos 200 millones que fiamos como contadores nosotros, la ciencia contable nos enseña a hacer una provisión de cartera. ¿Por qué? Porque de pronto no pagan. Y eso hay que mostrarlo fielmente en los estados financieros. La palabrita de más que está en mi exposición, por favor, capitalícenla para el imaginario, pero no se preocupen porque todo no se entienda hoy que la misma carrera nos va dando paulatinamente las herramientas para entender muy bien este fundamento teórico que hoy estamos viendo, ¿ok? Características cualitativas de mejora: la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Son características cualitativas que aumentan la utilidad de la información que es relevante y proporciona una representación fiel de lo que se pretende representar. Las características cualitativas mejoradas también pueden ayudar a determinar cuál de las dos formas debe usarse para representar un fenómeno si se considera que ambas brindan información igualmente relevante y una representación igualmente fiel de ese fenómeno. Que cuando nuestros inversionistas, démosle al imaginario por favor, que cuando nuestros inversionistas vengan, porque en un mercado de capitales hoy, algo como supremamente sencillo, los inversionistas en las empresas son como los futbolistas en este sentido. El futbolista tiene un empresario, ¿cierto? Falcao, James, Messi, Ronaldo, tienen sus empresarios. Y el mercado de capitales está por todo el mundo, por todo el mundo. Entonces los clubes de Italia, de España y todos dicen, bueno, yo quiero comprar ese jugador, yo quiero comprar el pase. Ellos harán desde la parte deportiva un análisis. Si traemos esto a colación, como ese jugador nuestro es ahora mundial y lo puede comprar cualquier equipo. Mire que nuestros jugadores de fútbol están ahora jugando en Arabia Saudita, están jugando en Japón, están jugando en la China, están jugando en todo el mundo, ¿correcto? Así es la empresa productora o la empresa de servicios que hoy en día está en el mundo, ¿correcto? Pero la información que presentan los estados financieros deben tener estas características, que sea comparable, que sea verificable, la oportunidad y la comprensibilidad, a efectos de que que entre otras cosas, eso es lo que persiguen las normas internacionales de información financiera, que cualquier inversionista de cualquier país del mundo lea los estados financieros que prepararon los futuros contadores de la UNAD, los lean independientemente de la ciudad o la latitud geográfica donde esté la empresa aquí en Colombia, los lean en España, los lean en México, los lean en Inglaterra, porque la norma internacional de información financiera, ¿sí? Garantiza estas características de la información.
O sea, que el contador que se preparó en Madrid, que se preparó en México, que se preparó en Lisboa, en Portugal, tiene la misma lectura, que tiene el contador, ¿sí?, de la UNAD en Colombia, porque la norma internacional de información financiera hace que estas características, ¿sí?, estén inmersas, ¿sí?, estén inmersas en la información financiera que se va a preparar. La comparabilidad. La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre los elementos. A diferencia de las otras características cualitativas, la comparabilidad no se relaciona con un solo elemento. Una comparación requiere al menos de 2 elementos. Entonces, esta habilidad de comparar la vamos a adquirir cuando nosotros vayamos avanzando en la carrera para poder decir en variables. La utilidad aparentemente fue buena, pero esa utilidad tengo que compararla con los aportes de capital que han hecho los socios. Esa utilidad debo compararla con la utilidad del año pasado, ¿correcto? Para mirar márgenes de utilidad. Y que la empresa haya dado una utilidad significativa, digamos, durante este año, no significa que la empresa sea muy rentable, no significa que la empresa sea líquida, no significa que la empresa sea solvente. Entonces, esta característica de la comparabilidad es lo que nos va a dar habilidad y les va a dar habilidad a los estudiantes de contaduría de la UNAD de decir, bueno, me parece, pero miremos otras variables, comparemos con otras variables, miremos estos indicadores y dice, ah, carajo, entonces esto se puso bueno, porque digamos, este concepto, este concepto teórico que hoy estamos viendo, nos da la fuerza para identificar variables y poder comparar mañana cuando estemos avanzando en nuestra profesión. Verificabilidad, verificable. La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. La verificabilidad significa que diferentes observadores, conocedores e independientes podrían llegar a un consenso, aunque no necesariamente completo, de que una representación particular es una representación fiel. La información cuantificada no necesita ser un solo punto estimado para ser verificable. También se puede verificar un rango de cantidades. Me disculpan, un segundo, por favor, un segundo, que es la líder a nivel nacional. Doctora Diana Cortés Salud. Bien, doctora. Estoy en un B-Learning, doctora, un B-Learning de epistemología aquí en la zona Boyacá. Doctora, pero es que tal vez mire sencillo, es así como no sé quién lo hace. Cuando uno está haciendo la homologación, para que el curso quede homologado, hay un listado de cursos, ¿correcto? Entonces uno dice, bueno, se homologa el curso, le da C1 y lo lleva al listado de cursos para que el curso quede al frente. Pero como no lo veo, entonces yo digo, pero ¿dónde está el curso? No aparece. ¿Sí? Bueno, ok, gracias. Oportunidad. La oportunidad significa tener información a disposición de los tomadores de decisiones a tiempo para poder
influir en sus decisiones. Y quisiera resaltar, señores estudiantes, desde ya, que no es lo mismo, y lo digo con absoluto respeto por los que se esfuerzan y por los que no es lo mismo, hablando de oportunidad, de los que están presentes, de los que están escuchando la charla, digamos, la conversación en este momento, que escuchar una grabación. Hablando de la oportunidad de la situación financiera, tenemos que aprender también, señores estudiantes, que cuando nos pide la junta directiva los informes es para ese día. Porque ese día es que hay que presentarlos ante la junta directiva, ante la asamblea de accionistas, porque se va a vender una parte de la empresa y tiene que ser a tiempo. Por eso la información contable, financiera de la empresa debe estar a tiempo. Y el contador público tiene absoluta responsabilidad en la entrega oportuna de la información. Dice, en general, cuanta más antigua es la información, menos útil es. Sin embargo, es posible que parte de la información continúe siendo oportuna mucho después del final del periodo de informe, porque, por ejemplo, algunos usuarios pueden necesitar identificar y evaluar tendencias. Importante entonces, señores estudiantes, la oportunidad de nuestros informes financieros. Que la información financiera cualitativamente sea comprensible. Esto es muy importante. Clasificar, caracterizar y presentar información de manera clara y concisa lo hace comprensible. Los informes financieros se preparan para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades del negocio y económicas y que revisan y analizan la información con diligencia. A veces incluso los usuarios bien informados y diligentes pueden necesitar la ayuda de un asesor para comprender la información sobre fenómenos económicos complejos. Muy bien. Esa información de los estados financieros debe ser comprensible. Como a los estados financieros hay que hacerle unas notas, ¿sí? Unas notas que sean muy bien redactadas, que digan, por ejemplo, nosotros tenemos unos proveedores que son, o le debemos, sí, le debemos a unos proveedores que son nacionales, pero también le debemos a unos proveedores que son extranjeros. Pero debemos tener mucho cuidado porque esta deuda que tenemos con los proveedores extranjeros no es en moneda nacional, es en moneda extranjera. Pero como estamos presentando los estados financieros con pesos de Colombia, ¿sí? Con pesos de Colombia, entonces hay que precisar para que la información sea comprensible para los señores inversionistas. Y no solo para los inversionistas, sino para que vengan de afuera, sino para los mismos socios de la empresa. Entonces hay que hacer esas notas a los estados financieros porque no es lo mismo deber en dólares o en euros que deber en pesos. ¿Por qué? Por las tasas de cambio. ¿Sí? Por las tasas de cambio, por la volatilidad de los mercados. Estamos dándole al concepto y nos estamos imaginando cosas que van a necesitar mañana ustedes para decir, oiga, sí valió la pena la teoría. Inició a llover fuertemente en Sogamoso, Boyacá, Colombia. Espero que no nos vaya a sacar a las malas este sistema. Bueno, eso espero. Vamos bien, Nelson. Vamos bien, Paola. Tienen ustedes micrófono, ¿sí? Tienen activado su micrófono. Vamos bien, Nelson, Paola, la niña de Soatá, Cristian Pinzón, que también lo veo. No sé, Karina, si estaba ahí conectada.
¿Cómo vamos? Bien, bien, profe. Pues esperando que sí, realmente que ojalá la lluvia no nos dañe el B-Learning, porque pues aquí en Tunja también como que quiere empezar a llover y eso sí Sí, pone pesada la sí. comunicación. A mí me preocupa enormemente, Nelson, porque resulta que mi equipo no tiene UPS. Eso no se usa, pues no todos los tutores usamos eso, ¿no? Tal vez los ingenieros de sistemas, porque eso tiene un costo. Pero resulta que si se va la luz, mi equipo está conectado, mi Lenovo está conectado directamente al toma corriente, ¿correcto? De tal suerte que si se fue, me da un miedo ni el tenaz, porque yo necesito la grabación también. Necesito la grabación para compartirla con los estudiantes que por alguna razón no pudieron estar, no pudieron entrar en este momento. Muy bien, sigamos entonces confiados en Dios. Los famosísimos estados financieros. Bueno, Nelson, quisiera escucharle la voz a Paola. Paola Nivia. ¿Dónde está Paola? ¿En qué ciudad? ¿Tiene micrófono? Sí, sí, señor, estoy en Duitama. Ay, Paola, de lo que hemos leído, de lo que hemos leído hasta hoy, de lo que hemos compartido también en este e-learning, Paola, ¿nos puede dar un poquitico de, como de ubicación? ¿Cuáles son los estados financieros? ¿Cuáles son los tales estados financieros de que habla y habla y habla el profe? ¿Cuáles son esos estados financieros? Los estados financieros, Que prepara una empresa, ¿sí? Para decirle a la junta directiva, mire, tenemos esto, ganamos esto. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Si no, tranquila que no estamos en previa, ni estoy corchando, ni nada por el estilo, solamente por ubicarnos. Nelson, ¿sí tiene esa información? En lo que hemos leído, en lo que hemos depe- leído del curso, de los famosos estados financieros. Con respecto a lo que hemos leído, profe, pues los estados financieros es la carta de presentación de la contabilidad de una empresa. Es decir, en lo que realmente se basa la actividad económica de la empresa, lo que entra, lo que sale, los acreedores, aún los pasivos, todo, de hecho, resume prácticamente todo lo que usted nos ha venido explicando, Sí. porque es el mapa económico de la empresa. Es decir, si uno de nuestros inversionistas dice necesito saber el estado real de la empresa, lo que nosotros como contadores públicos le presentamos a él es un informe financiero en el cual él dice, bueno, mi dinero se ha rendido fruto, mi inversión se está viendo afectada, es lo que les ayuda a ellos y no solamente a ellos, sino también a cualquiera de nuestros proveedores, porque también le da un respaldo a nuestros proveedores de continuar o no con nuestra empresa, porque por lo menos lo que usted decía, tenemos una inversión de 200 millones, estamos facturando mensualmente 500 millones, pero de esos 500 millones tenemos 200 millones que son pasivos, que es lo que realmente necesitamos para que el flujo de caja que manejemos sea convincente, que lo podamos explicar y que cualquier persona lo pueda entender, porque a veces los inversionistas únicamente se preocupan por tener el dinero y dar el dinero, pero no van a entender un informe financiero que no sea claro, porque pues, a ellos lo que les interesa es qué suma, no qué resta. A ellos les interesa saber si yo invertí 200 millones, quiero saber si en este momento puedo retirar, aunque sea 210 millones, que yo tenga 10 millones de ganancia. Eso es lo que hace un estado financiero, que nos ubica en la realidad económica de la empresa. Perfecto, muy bien. Esa forma de expresarse, Nelson, me hace entender que trabaja como en el departamento financiero contable de su empresa. ¿Me equivoco? Pues lo que sucede es que trabajo para la Cámara de Comercio y en la Cámara de Comercio se maneja mucho esto Ah, porque pues ya. los empresarios necesitamos como funcionarios de la Cámara saber el lenguaje que usan los empresarios. Perfecto. Y pues aquí en Tunja como más que todo es centro de comercio y servicios, es decir, nosotros no tenemos industria como en Duitama o en Sogamoso, nos Ajá, toca saber de qué hablan nuestros empresarios. perfecto, muy bien. Muy bien, o sea que ya tiene harto de respetuosamente la palabra sería empírico, empiria, ¿cierto? Tiene harto y todas estas lecturas, ahora les voy a compartir, creo, a sus correos yo tengo la base de datos de un documento interesante que manda el profesor, el director del curso, ¿correcto? René Paredes, y que vale la pena revisar para leer y entender. Entonces, cuando decimos
Paola y Nelson y los presentes en la línea de SOATA, que los estados financieros, básicamente en contabilidad conocemos esto por cultura general, ¿sí? Pero para perfeccionar esos aportes que ha hecho Nelson. Entonces, el contador prepara porque mandó el gerente, porque mandó la junta directiva, no fue un capricho del contador y porque estamos obligados por unas normas internacionales de información financiera. Prepara un estado de resultados integral. Nombre preciso con NIF, estado de resultados integral. En nuestros tiempos, en mis tiempos de contador, como con canitas, porque yo soy un contador ya modelo antiguo, ¿cierto? Que se me ha dado duro porque toca leer y toca leer y toca leer esa norma, esa NIF toca leer harto. En nuestros tiempos se decía coloquialmente el estado de ganancias y pérdidas. ¿Para qué era? Pues para saber si ganó o perdió. Entonces la NIF ahora dice, no, lo vamos a llamar estado de situación financiera. Bueno, muy bien, estado de situación financiera. Nosotros antes decíamos balance general. La NIF dijo, no lo vamos a llamar balance general. Se llama, balance, yo dije mal, corrijo. El estado de ganancias y pérdidas ahora se llama estado de resultados integral. Estado de resultados integral. ¿Para saber qué? Para saber si la empresa ganó o perdió, ¿correcto? Ahora, antes se decía balance general, ahora se dice estado de situación financiera. Para ustedes no va a ser nada difícil porque ustedes no van a aplicar toda la normatividad que venía en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. El 2649 y el 2650, esos decretos ya fueron abolidos por las normas internacionales de información. De tal suerte que como ustedes entran a dar el primer paso en normas internacionales de información financiera, van a aprender ese lenguaje. Necesitamos un estado de comparación de patrimonio, necesitamos un estado de flujo de caja, ahorita lo nombró Nelson, ¿dónde está el flujo de caja? ¿Dónde está la plata? ¿Cómo se mueve? Y esos estados, esos son para saber, para darle un poquito de imaginario aquí a ustedes, señores estudiantes, decir, pero el profe habló de estados financieros y estados, ¿son como los estados emocionales? No, estos son de plata, finanzas, plata, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Para eso realizamos 5 estados financieros básicos y otros que son internos de la empresa que los pida la junta directiva o que los pida la asamblea general de accionistas como máxima autoridad de una sociedad anónima. ¿Ok? Voy a avanzar un poquito porque tengo esos 25 puntos que ustedes se ganan. Viene un test por aquí pequeñito al final, un test pequeñito para compartirlo con ustedes. Por eso estén bien atentos, por favor, a la exposición. Objetivo y alcance de los estados financieros. El objetivo si no es una doctora, si no es un doctor de Bogotá, no contesta. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información financiera sobre los activos, lo dijo Nelson, no lo dije yo, eso se llama presaberes, eso es que ustedes han leído también. Información financiera sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa que es útil para los usuarios de los estados financieros en la evaluación de las perspectivas de entradas futuras de efectivo neto a la entidad que informa y en la evaluación de la gestión de la administración sobre los recursos económicos de la entidad. Con el imaginario. Yo con el estado de resultados integral le digo, como contador público, le pongo las cifras al señor gerente a ver si las entiende, Dios quiera que sí, porque es que a veces los gerentes de las empresas no son contadores públicos. De pronto resultó que yo manejo una
multinacional agropecuaria, entonces el gerente es un zootecnista, tiene otra formación y entonces no le entiende a uno mucho el lenguaje. Por eso la capacidad de comunicación que debemos tener nosotros en la parte conceptual y incluso coloquialmente decirle al gerente, no, mire, es que esta utilidad fue por estas y estas razones, el costo de ventas estuvo muy alto, las ventas estuvieron muy bajitas, los gastos de personal fueron muy altos, todo eso se lo dice el estado de resultados integral. En cambio, el estado de situación financiera que se arma con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, nos dice cómo está la empresa en determinado momento. El 31 de diciembre, ¿cómo fue que nos fue? ¿Cómo fue que terminamos? Entonces dice, mire, aquí hay un activo que es todas las propiedades, todos los bienes de la empresa, tangibles, intangibles, y los comparamos con lo que debe la empresa y lo comparamos con el patrimonio, o sea, con los aportes que hicieron los socios en el momento en que arrancó la empresa. Ese es el estado de situación financiera. Y esos dos estados financieros y esos dos son los súper primordiales a la hora de mirar cómo está nuestra empresa y a la hora de cuando los inversionistas vienen a comprar nuestra empresa, que nosotros somos contadores que los preparamos, entonces sepamos con mucha veracidad, ¿sí? Con mucha ciencia contable, explicar de dónde salieron las cifras. Ok. La empresa que informa. Una empresa que informa es una empresa que es requerida o elige preparar estados financieros. Una empresa que informa puede ser una sola empresa o una parte de una empresa o puede comprender más de una empresa. Una empresa que informa no es necesariamente una entidad legal. La empresa que informa puede ser la casa matriz, la empresa matriz, por ejemplo, de una multinacional. Todos conocemos, por ejemplo, a Holcim, ¿no? Holcim de Colombia. Y aquí hay una subsidiaria, aquí en la provincia de Sogamoxi, está en Nobsta. Entonces, esa información la puede requerir una entidad de carácter de vigilancia, por ejemplo la DIAN, le dice, deme la información de todas sus filiales o subsidiarias que tiene a nivel mundial, o yo solo necesito la información de la empresa que está en el departamento de Boyacá, ¿sí? Cuando hablamos de una entidad o una empresa que informa. Estados financieros y consolidados y no consolidados. Está pegado a la diapositiva anterior, ¿sí? Se informa parcialmente una empresa o se informa totalmente. Es esta diapositiva. Los estados financieros consolidados brindan información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, tanto de la matriz como de sus subsidiarias como única entidad que informa. Entonces, necesitan la información, el estado financiero consolidado del Banco de Bogotá. ¿Cuántos bancos de Bogotá? ¿Cuántas subsidiarias del banco, oficinas del banco creen que hay en Colombia? Uf, muchas. Pero cuando los accionistas del Banco de Bogotá quieren ver cómo nos fue en todo Colombia, pues ellos necesitan ver un estado financiero consolidado. ¿Sí? ¿Ok? Esa información es útil para los inversionistas existentes y potenciales, los prestamistas y otros acreedores de la matriz en su evaluación de las perspectivas de futuros ingresos netos en efectivo para la matriz. Un estado financiero consolidado lo presenta la casa matriz con todas sus subsidiarias. Y el no consolidado lo presenta cada subsidiaria o cada filial.
Los estados financieros no consolidados están diseñados para proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la matriz y no sobre los de sus subsidiarias. Está dicho. Muy bien. Los elementos de los estados financieros. Los elementos de los estados financieros definidos en el marco conceptual son, no lo olvidarán desde hoy, 14 de abril, en su tercer B-Learning, con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. No en este curso porque ustedes todavía no hacen asientos contables ni hacen estados financieros. Estamos en el curso de tener toda la parte teórica y conceptual para arrancar el próximo periodo académico a hacer asientos contables. Con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio se hace el estado de situación financiera. Con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, repito, se hace el estado de situación financiera. Con las cuentas de ingresos y gastos, bueno, aquí yo diría que falta la de costos. Las cuentas de ingresos, gastos y costos, se hace el estado de resultados integral. Y eso va a ser como el pan de cada día para el resto como estudiantes y como profesionales. No pueden haber cuentas de pasivos en un estado de resultados integral porque entonces, Dios mío, ¿en qué universidad estudiaron? ¿Qué tutores fueron los que ustedes tuvieron? Mejor dicho, devuelvan la plata o esa plática se perdió. Con ingresos, costos y gastos se hace estado de resultados integral. Con activos, cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio se hace estado de situación financiera. Que no se olvide eso. Y aparece una pequeña definición, ¿sí? de cada una de las clases. Esto se llama clases de cuentas en contabilidad. ¿Qué es un activo? Un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de eventos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Yo como profesor, tutor, docente de contaduría pública, le digo a mis estudiantes, activo, bienes y derechos. Activo, bienes y derechos, propiedad de la empresa. Y que sean cuantificables en plática, en dinero. Bienes y derechos que son cuantificables en dinero. Pasivo, son deudas u obligaciones, ¿sí? Con terceras personas. El pasivo es la plática que le debe la empresa a terceras personas, a los bancos, a los proveedores, a los acreedores varios, personas que son prestamistas y dicen, bueno, también yo le presto estos 100 millones y se la presto al 3, 4%. El pasivo es deudas con terceras personas. Y el patrimonio es el capital. El patrimonio es lo que realmente es de la empresa. Lo que realmente es de la empresa se llama patrimonio, que es el activo menos el pasivo. Eso es. Lo que tengo menos lo que debo, eso es el patrimonio. El ingreso. Los ingresos son aumentos de los activos. Yo diría que los ingresos es por donde le entra la plática a la empresa cuando desarrolla su objeto social. Entonces, la empresa fue creada una mueblería. ¿Por dónde le entra la plata? Pues cuando vende los muebles. Y la panadería, pues cuando vende el pan. ¿Sí? Ingreso, ventas, ingreso, ventas. Y gasto, los gastos son disminuciones de los activos, pero como aquí está muy repujado el cuento porque no tenemos toda la teoría contable todavía, entonces los gastos son desembolsos de dinero que se necesitan, se requieren para que la empresa vaya normalmente. Entonces, ¿cuándo gastamos? Pues cuando pagamos primero que todo la nómina de personal. ¿Cuándo gastamos? Cuando pagamos los servicios públicos, el arrendamiento, los honorarios del abogado, los honorarios del contador. Eso es gastar plata.
¿Qué horas tenemos? Nos faltan 5 más y el cuento está aquí un poquito largo. Como yo tengo la base de datos, ¿sí?, de los estudiantes de la zona centro Boyacá, perfectamente considero les puedo compartir esta información a sus correos, pero por favor, a sus correos institucionales. No hay otra comunicación con ustedes sino a través del correo institucional, ¿vale? Es que el material está largo y como nosotros teníamos B-Learning antes de 2 horas y ahora lo estamos colocando de 1 hora y media, entonces bueno, lo que pasa es que como ahora muchas de las conferencias de las B-Learning o CIPAS se están dando con el aplicativo de Zoom para poder atender mejor pues a muchos estudiantes porque la web no nos alcanzaba, no daba abasto a la universidad. Entonces utilizamos el aplicativo, la plataforma de Zoom, ¿correcto? Pero con una condición que nos fija la BIASI a nivel zonal, la doctora Doris Alba, y es que seamos muy puntuales en el tiempo porque la otra persona entra. Cuando la otra persona entra, entonces se pone como anfitriona y esta web se va al piso. ¿Qué significa? Que nos sacaron a la fuerza. ¿Y cuál es el problema cuando nos sacan a la fuerza? Que no podemos grabar, porque aquí termina, digamos, la exposición, pero yo tengo que mover unos botoncitos para que nuestra web quede grabada. Es por eso que trato de ser como lo más puntual en el tiempo. Vamos a revisar un momentico. Como les digo, no con ánimo de corchar, de molestarlos, de fastidiarlos, pero sí con ánimo de entendernos, ¿no? De dar un valor agregado a este encuentro pedagógico llamado B-Learning. De acuerdo con la temática desarrollada dentro del encuentro, hasta donde hemos leído, por favor, y el documento de apoyo también se los voy a enviar a sus correos. El marco conceptual, el documento se llama El marco conceptual para la información financiera, pero preferí este que estamos compartiendo ahorita y no este porque está un poquito como ladrilludo y largo, la verdad está muy largo. Responda a los siguientes interrogantes. Bueno, había un programa en la televisión colombiana en mis tiempos que se llamaba ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? Digamos que hay uno más reciente, ¿cierto? Bueno, hace poquito salió del aire de la televisión que lo hacía Pablo Lacerna. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién quiere ser qué? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Muy bien, entonces la persona que quiera comparte aquí, iniciamos con Nelson, después le decimos a Paola, después Paola no, pero yo sí quería ganarme mis 25 puntos, pero no, mentiras. Pero vamos a desarrollar estos interrogantes que trae este test. Indique, pregunta número 1, indique cuál es el objetivo del marco conceptual para la información financiera. Con sus palabras, no quiero aquí memoristas como que me digan esto estaba en la diapositiva número 4 y decía, no, con sus palabras. Y ¿quién quiere participar? Indique cuál es el objetivo del marco conceptual para la información financiera. Con sus palabras. Paola, ¿la escuchamos? La niña de Suatá, Cristian, ¿tienen todos audio?
Aló, aló. Paola. Pues por lo que tengo entendido es como los objetivos, la información que se da, y financiera, pues la definición de los reconocimientos y medición. O sea, como darle a entender a la empresa qué es lo que se está haciendo con su dinero, cuáles son sus activos, sus pasivos, cuáles son sus gastos y dar como un resultado integral, que sea preciso y consistente, que no tenga ninguna mala información, de un detalle descachado, por así decirlo. Es como ese objetivo, ¿no? Indicar precisamente los resultados financieros. Ve, muy bien, eso es participar. Aquí no estamos en previa, este es un encuentro. Imagínense que nosotros estemos en el salón cuando tenemos la oportunidad de hacer el CIPAS o de este mismo e-learning, pero que van ustedes a la universidad. Es la participación, es entender con sus palabras este cuento teórico. Al fin y al cabo es conceptual, que sí hay que ponerle una tintica de precisión en cuanto a una terminología, ¿correcto? Que ese marco conceptual tiene unas características, que esa característica entre varias, que debe ser relevante, que es una información oportuna, que, bueno, después ya refinamos un poquito el lenguaje, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, el objetivo de esa información financiera es que tanto los clientes internos como terceras personas, siempre pensando en la globalidad, ¿no? Siempre pensando en la NIF, que esas terceras personas vean que esa información que le presentamos es veraz, es objetiva, es comparable. Ah, qué bueno, ya, profe, pero porque usted ya tiene como 20 años ahí de estar. No, estamos leyendo todos los días, estamos leyendo. El imaginario sí puede estar un poquito más abierto por el ejercicio de la profesión, obviamente, pero fíjense que no es difícil. Perder el miedo, conversar, compartir, eso es lo que hace la interacción del e-learning, ¿no? Poder compartir con ustedes y que ustedes hablen y que yo también, y si no solo me canso. Muy bien. La pregunta número 2. Establezca cuál es el objetivo, parece como parecida, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y utilidad de la información financiera con propósito general? O sea, cuando hablamos de utilidad, siempre decimos, ¿es útil a quién? ¿Es útil a quién? No doy más pistas. ¿Sí? ¿Es útil a quién? ¿Escucho? Paola, ahora sí. Paola apagó su audio. ¿Y Paola está en línea todavía? No sabemos. No importa que no conteste, pero está en línea todavía, porque pues yo la veo viva en el chat, pero no sé si está todavía conectada. La tercera la dejamos para Nelson, porque es una pregunta que es muy abierta, ¿ya? Pero cuando hablamos de la segunda, dice, establezca cuál es el objetivo y utilidad de la información financiera. Nosotros, cuando decimos información financiera, liguémosla siempre, por favor, a los estados financieros. Liguémosla a los estados financieros. El objetivo es proporcionar, ¿no? Proporcionar una información que sea de bastante utilidad, tanto para clientes internos como para clientes externos, y que esa información financiera esté cualitativamente soportada, ¿sí? Son como los mismos conceptos, que esa información sea fidedigna, que esa información sea confiable, que esa información sea verificable, que esa información sea oportuna. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito, el objetivo como tal? Para que los clientes internos y externos tengan una interpretación real, ¿sí? Tengan una interpretación real de cómo está la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Palabras más, palabras menos. Tercero, desde su interpretación, o sea, es un concepto muy personal. ¿Cómo considera usted
que la información financiera es útil, es relevante y representa fielmente lo que pretende representar. Desde su concepto muy personal, ¿cómo considera usted que la información financiera es útil, relevante y representa fielmente lo que se pretende representar? ¿Nos colabora Nelson? Sí, señor. Pues bueno, pienso que hay un dicho muy interesante que es las respuestas están en las preguntas. Y creo que con las dos primeras preguntas que hemos logrado socializar, podemos definir que lo más importante o lo que yo puedo considerar que es útil en la información financiera es lo mismo que expresa la pregunta. Necesitamos que siempre sea relevante y que represente fielmente la situación que nosotros queremos caracterizar cuando nos piden un informe. ¿Por qué? Porque realmente si nos damos cuenta en lo que vimos en el día de hoy, que se necesita relevancia, que se necesita que haya materialidad, una representación fiel, que tenga, que se reúna esas características cualitativas fundamentales, nos permita tener un control completo de una provisión o de un flujo de caja que le dé a nuestros inversionistas, a nuestros accionistas, incluso a nuestros acreedores, una libertad de tomar elecciones y decisiones. Por eso es que en la pregunta dice que lo que pretende representar y qué se pretende representar en un informe financiero, la verdad de qué es lo que estamos haciendo en una empresa, en una entidad que logre potencializar lo que ya hemos adquirido. Porque a veces pues uno dice que lo difícil es iniciar, pero lo difícil no es iniciar, lo difícil siempre va a ser es mantenerse. ¿Por qué? Porque cuando nos mantenemos quiere decir que hemos construido una confiabilidad, que hemos construido un goodwill, que hemos construido realmente una empresa que se sostiene por sí sola a pesar de los esfuerzos que nosotros podamos dar, nos lleve a realmente sacar adelante un proyecto sin necesidad de maquillar nada, sin necesidad de engañar, sino por el contrario, siempre teniendo las cartas abiertas, los libros abiertos y que sea una interpretación o que sea de una fácil lectura que cualquier persona lo pueda entender, porque realmente si nosotros nos estamos ahora caracterizando por manejar normas internacionales de información financiera, necesitamos que cualquier persona, pues obviamente que tenga que ver con el objeto social de la empresa, lo pueda interpretar. Con base a eso, toman decisiones e incluso nos ayuda a subir de nivel, por definirlo de alguna manera, en cuanto a al desarrollo del mismo objeto social. Perfecto, bueno, entonces el imaginario quedó al pelo, Nelson. La cancha que tiene en la expresión es porque precisamente el día a día de la empresa donde trabaja, en la Cámara de Comercio, le da bastante fluidez y eso tiene que cultivarlo, ¿ya, Nelson? Tiene que cultivarlo y cuando se está perfeccionando aquí con la lectura, mañana cuando ya estemos en un laboratorio, ¿sí? En un cuarto periodo, en un laboratorio, y ya se saque el primer estado financiero, va a ser muy fácil interpretarlo, analizarlo, porque la parte conceptual está muy bien fundamentada, ¿ok? Pasemos la cuarta, no la debatamos porque es como repetición de las anteriores, otra vez las características cualitativas, otra vez esas palabras de comparable, verificable, confiable, oportuna, entendible, todos esos verbos deben estar ahí conjugados, ¿no? Conjugados o esos adjetivos, mejor, deben estar conjugados siempre en la información pensando en la utilidad. ¿Para quién, no? Pensando para quién. Pensando en que la utilidad, los estados financieros son absolutamente confiables, hechos por profesionales que son contadores públicos con tarjeta profesional, revisores fiscales con tarjeta profesional, que son contadores públicos por ley. Por ley. Un revisor fiscal no puede ser un economista ni puede ser un administrador de empresas, tiene que ser un contador público titulado. Un auditor
tiene que ser un contador público titulado. Entonces, todas esas calidades profesionales hacen que la información sea supremamente útil para los famosos stakeholders, personas internas y externas, que son las que al fin y al cabo van a utilizar la información contable y financiera. Dejémonos aquí, más bien démonos otros 2 minuticos para resolver la quinta. Defina qué son estados financieros. Establezca cuál es su objetivo y alcance. ¿Quién nos colabora? No sé si Paola siguió, Cristian, Gina, de los que hablamos, ¿cierto? Los estados financieros de los que hablamos despacito. Estado de situación financiera. Estado de situación financiera. Y estado de resultados integral. Digamos, con esos dos tenemos para opinar aquí de la quinta pregunta. Cristian. No es, digamos, el concepto aquí no es que recitemos, ¿correcto? Lo que hizo Nelson ahorita es maravilloso. O sea, escoger como un contexto, ¿sí? Coger un derrotero de los presaberes que tengo y un poquito de imaginario y esta teoría que hoy estamos viendo. Si yo digo, defina los estados financieros, lo digo como en una forma genérica, ¿ya? Los estados financieros son como instrumentos, ¿sí? Son los instrumentos que necesita una empresa para poder tomar decisiones. Sin esos instrumentos, sin esos informes, la junta directiva, ni el gerente, ni la junta directiva y gerente, altos funcionarios directivos de la empresa no pueden tomar decisiones. Es como la palabra clave y reclave. Nosotros llevamos contabilidad para producir estados financieros, pero no para maquillárselos. La palabra la dijo Nelson, no la dijo el profesor Álvaro Bernal, la dijo Nelson Hoyos. No para maquillar, porque hay, Dios mío, señores estudiantes hermosos que inician esta carrera. Hoy en día esta carrera es o dice la verdad o la dice, porque la DIAN sabe todo. La DIAN, si usted se demora un poquito en presentar un informe exógeno, una declaración de renta, un estado financiero, le dice, mire, no me diga, mire, yo era porque me lo trajera, porque yo ya sé todo con un sistema que se llama Muisca. Entonces ese sistema le dice, usted tiene tanta plata en el banco, usted tiene tantos lotes porque mire, aquí está la oficina de registro de instrumentos públicos, ¿qué tal? Usted se creó tal, se constituyó tal día porque aquí está el certificado de constitución y gerencia de la Cámara de Comercio. Mejor dicho, no me diga nada. Lo que pasa es que yo le estaba diciendo que trajera su declaración de renta a ver cómo la trajo. Y como no la trajo bien, pues tome la sanción. Entonces eso de maquillaje y todo, yo creo que ya cada que va pasando, y por la tecnología y demás, todo lo tiene la DIAN, todo lo tiene a la mano. Mejor hagámosle a la verdad, verificable, fehaciente sería la palabra, fehaciente, que esa sería otra característica de los estados financieros, fehaciente, o sea que es fiel y firme como una estaca la información que le estamos dando a la DIAN y le estamos dando a los accionistas. Su objetivo principal, pues ese, ¿sí? Tomar decisiones. Y el alcance, entonces, digamos que el alcance de los estados financieros es conforme a las necesidades de los inversionistas, conforme a las necesidades de los que necesiten la información. O sea, el alcance de los estados financieros no es limitado, ¿sí? Por la globalidad de la empresa, el alcance va mucho más allá, ¿sí? Mucho más allá. Antes nos cerrábamos en ese círculo comercial digamos, colombiano, pero con esta globalidad ahora se fue con la norma internacional de información financiera, nuestros estados financieros, para que los lean quien quiera. Y son públicos,
y son públicos. Mucha información que da la empresa, pues tiene un carácter público y por eso al emitirla requiere firmas y esas firmas son responsables. Requieren firmas de contadores públicos titulados con matrícula profesional. Hasta aquí, señores, ahí está la 6, viene la grabación. Muy amable a Nelson, a Paola, a Cristian, a Gina, Karina, también hay una niña de Karina, una conexión Karina. Muy amable por su presencia, por su interacción, por estar comprometidos con la universidad, por utilizar estos mecanismos de participación y de formación profesional. Muy buenas tardes para todos y Dios les bendiga. Muchas gracias, profe. Hasta una próxima oportunidad. Muy gentil. Gracias, Nelson. Bueno.